La palabra derecho tiene diversas acepciones. Muchas de estas concepciones han surgido por las diferentes visiones de importantes doctrinarios en la búsqueda de lo que es el derecho. A partir de estas distintas maneras de percibir al derecho, surgen lo que se conoce como las principales corrientes de la filosofía de la ciencia jurídica. El estudio de estas corrientes se divide en dos: las corrientes tradicionales y las contemporáneas. Así pues, el objeto de este video es explicar la metodología distintiva de cada una de las corrientes, sus precursores o sus principales exponentes, así como sus matices, según sea el caso, y las épocas en que tuvieron gran auge. Para ello, expondremos primeramente a las corrientes tradicionales y, por consiguiente, a las contemporáneas. De acuerdo con la doctrinaria Perla Gómez Gallardo, las corrientes filosóficas tradicionales son el naturalismo, el positivismo jurídico, la sociología jurídica y el justmarxismo. Sobre el justnaturalismo, da la impresión de que esta doctrina surge cuando Sócrates y los sofistas discutían aquello que estaba dictado por la naturaleza. Sin embargo, esta corriente comienza a tener gran auge con las teorías políticas de los siglos XVII y XVIII. Antes de mencionar las principales características de esta corriente, es importante señalar que el justnaturalismo tuvo o al día de hoy tiene muchos matices, muchos significados o diferentes tipos de vertientes. Algunas de estas son el justnaturalismo ético, epistémico, estético, teológico, racional, entre muchos otros. No obstante, aunque los representantes de esta corriente han desarrollado diferentes interpretaciones, ello no cambia el hecho de que concurran en lo mismo. En síntesis, el justnaturalismo establece que el derecho natural no solo se distingue del positivo, sino que además es superior a este último porque emana de una naturaleza divina o racional. Determina lo justo y lo válido en términos universales, esto es, con independencia de los dictados particulares de cada estado, según el doctrinario Norberto Bobbio, un gran senador italiano. Para el justnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza. Por eso, este derecho natural, que supone supremo y trascendente, no depende en lo más mínimo de las consideraciones ni de las formulaciones humanas o estatales, es decir, no depende de los procesos para crear las normas, ya que esta naturaleza, independientemente de cuál sea la vertiente, es lo que determina la existencia y el contenido de esos derechos, los cuales, valga la redundancia, independientemente del reconocimiento que tengan en el derecho positivo, existen y resulten universalmente válidos y necesarios. Por tal motivo, el derecho positivo debe ser fiel reflejo del derecho natural. Algunos autores destacados de esta doctrina son Santo Tomás de Aquino, su profesor San Agustín, Hugo Grocio, Thomas Hobbes, John Locke, Savigny, por mencionar algunos. Ahora bien, el positivismo, esta doctrina se remonta al menos desde Auguste Comte, con la creación del positivismo en contraposición de todas esas especulaciones e imaginaciones teológicas, así como las construcciones y razonamientos metafísicos. Sin embargo, en el siglo XX esta doctrina en el ámbito jurídico fue representada principalmente por Hans Kelsen a través de su más notable obra, La teoría pura del derecho. Al igual que el justnaturalismo, esta corriente tiene muchos matices. Las más destacadas son el positivismo kelseniano y la escuela francesa de la exegesis. Ahora bien, el positivismo
jurídico, sin distinguir cada una de sus corrientes y las propias diferencias entre sí, tiene como puntos concordantes que el positivismo parte del supuesto del que el derecho no es más que la expresión positiva de un conjunto de normas dictadas por el poder soberano, por lo general por un Estado. Estas normas constituyen ese derecho positivo, son válidas, es decir, justas por el simple hecho de que emanan del Estado soberano y no por su eventual correspondencia con un orden justo, trascendental, divino, como lo pretendía el justnaturalismo. Por tal motivo, los autores de esta corriente hacen distinción por primera vez entre lo que es el ser y el deber ser del derecho. El socialismo jurídico o sociología del derecho surge en el siglo XX y parte de los grandes pensamientos jurídicos de Eugene Ehrlich, Max Weber, Niklas Luhmann, Emile Durkheim y Pierre Bourdieu, entre otros. De igual manera, esta corriente tiene vertientes, las más destacadas son el realismo estadounidense y el realismo escandinavo, y algunos autores como Jorge Whitker y Rogelio Larios refieren que también el justmarxismo, pero varios autores difieren que esta no es parte de lo que es del sociologismo jurídico. En esencia, esta corriente, también conocida como historicismo jurídico, señala que el derecho es producto de la historia, es decir, la historia inmediata de las condiciones sociales explica el ser así de las normas jurídicas, de las concepciones jurídicas, o sea, todo lo relativo a lo que es propiamente el derecho. Finalmente, en las tradicionales encontramos al justmarxismo, de tintes comunistas y socialistas en mi opinión, toda vez de que ésta surge de la teoría sociopolítica llamada el marxismo, propiamente del filósofo Karl Marx. Tuvo un gran auge y muchos adeptos entre los siglos XIX y XX y tuvo como principales escuelas a la soviética sostenida por Lenin y a la Escuela Occidental de Frankfurt, encabezada por Jürgen Habermas. En términos muy generales, el justmarxismo afirma que el derecho responde a los intereses de la burguesía que se apropia de la riqueza de los trabajadores en el sistema de producción capitalista. Es decir, el derecho es la expresión autoritaria de los intereses sociales que han triunfado. Cada clase dominante crea su propio derecho, al elaborar sus propias condiciones de dominación sobre el resto de la sociedad. Por esa razón, Marx observaba contundentemente que el derecho no existe donde no haya clases sociales. Habiendo dicho lo anterior, damos comienzo con las corrientes contemporáneas de la filosofía del derecho. De acuerdo con la doctrinaria Perla Gómez Gallardo, las corrientes contemporáneas son la filosofía analítica del derecho, la semiótica, el estructuralismo y las teorías de la argumentación jurídica. Sin embargo, para efectos del presente trabajo, únicamente nos abocaremos a la escuela semiótica y a lo que es el estructuralismo. Por un lado, la semiótica surge como disciplina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su principal exponente es el suizo Ferdinand de Saussure, quien señala que la semiótica es una ciencia que estudia la vida de los signos existentes dentro de una sociedad, muestra lo que constituye a estos signos y qué leyes van a regir a estos signos, ¿no? En otras palabras, esta ciencia sirve para saber, interpretar y leer los signos en el día a día para poder descifrar el mundo y, como nosotros los humanos, poder recibir información a partir de estas interpretaciones, que son muy similares a lo que es la hermenéutica jurídica, pero autores difieren que nada que ver una con otra. Por esa razón,
los estudios semióticos de los que puede ser objeto para nuestro derecho se orientan en las 3 dimensiones del signo, que como lo refiere la doctrinaria Perla Gómez Gallardo, pues es la pragmática, semántica y la sintáctica. Si bien el derecho no es un lenguaje, sí posee uno propio y por ello presenta las propiedades que permiten un análisis mediante el cual se trata de determinar las cualidades del derecho que manifiesta a través de las relaciones que existen entre las expresiones, sus significados y quienes las enuncian. Luego, las que se establecen entre las expresiones del derecho y los pensamientos significados, o cosas o estado de cosas designadas, y por último las que unen las expresiones del derecho entre sí. En esencia, al igual que la hermenéutica, aunque ahí difieren muchos autores, pues esta corriente sirve para que nosotros podamos interpretar de mejor manera el sentido que le dieron los legisladores a todas las normas jurídicas que se encuentran en los ordenamientos jurídicos que hoy en día nos regulan y que actualmente pues se encuentran vigentes. Finalmente, el estructuralismo también surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tiene como principal exponente al suizo Ferdinand de Saussure con su obra Curso de Lingüística General, la cual fue publicada en 1919. Esta corriente se divide en 2 grandes escuelas, en el estructuralismo y en el postestructuralismo, que este último surge después de la década de los 60. En términos generales, el estructuralismo se enfoca en las estructuras subyacentes de los fenómenos sociales, culturales y lingüísticos, y cómo estas estructuras afectan la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Aunado a ello, es importante hacer énfasis que esta corriente es utilizada en diferentes disciplinas, ciencias, como lo es la sociología, la antropología, incluso pues en el derecho, ¿no? Así pues, en el contexto de esta disciplina, o sea, el derecho, el estructuralismo sirve para analizar la relación entre el sistema jurídico y la sociedad en la que se aplica. Dicho de otra manera, este estructuralismo jurídico se basa en la idea de que el derecho es un sistema que funciona como propiamente una estructura compuesta por elementos interdependientes y que su estudio debe centrarse en todos esos patrones y regularidades del sistema en lugar del análisis de casos individuales de cada uno de los particulares.